Bien, gracias. Bienvenido a mi casa, ¿no? Bienvenido a su casa, sí, porque Sí. está bueno porque siempre lo tenemos ahí para consultarle sobre estos temas históricos y políticos que nos afectan a todos. Bueno, en este caso es un motivo de celebración, pero ¿qué es la soberanía nacional? Bueno, me parece importantísimo recordarlo porque en el año 1845 las flotas inglesas y francesas avanzaban hacia el norte por el río Paraná, con la idea de establecer comercios directos con Santa Fe, con Corrientes y Entre Ríos, pasando por encima al entonces gobierno de Buenos Aires presidido por Rosas. La idea era hacer el comercio, como hoy llamaríamos, bilateral, sin la participación del gobierno nacional. Rosas, Mansilla y otros patriotas entendieron que esta era una intromisión imperialista que atentaba contra la soberanía, es decir, contra el poder de decisión del Estado argentino, y a falta de tecnología, porque los cañones no tenían alcance para llegar hasta donde pasaban las naves, tendieron una suerte de red, es decir, con cadenas los bergantines fueron de costa a costa en un lugar que se llama la Vuelta de Obligado, que hace un codito el río, y ahí las naves que tenían velas y vapor, pero la mayoría se manejaba con vela, no podían maniobrar con tanta facilidad, motivo por el cual tenían que disminuir la velocidad. Ese fue el lugar elegido para frenar los barcos y desde ahí comenzar con los ataques. La batalla en sí fue bastante larga, duró desde el amanecer hasta entrada ya la tarde. Y la verdad que desde el punto de vista militar los resultados fueron un poco complicados para los patriotas. Las muertes se contaron de 10-1 aproximadamente. Pero más allá de todos los resultados y que a la larga terminaron pasando por el río Paraná, luego las evaluaciones de los franceses e ingleses dieron por resultado que no valía la pena incursionar de nuevo en esos términos, que la soberanía estaba definitivamente marcada y la intencionalidad política que no pasaran estaba definitivamente sellada, y en consecuencia hicieron un análisis de costos y de conveniencia y terminaron aviniéndose a lo que correspondía, que era a lograr los permisos del Estado Nacional. De manera que, más allá de las derrotas militares y más allá de las consecuencias con vidas, esto fue un grito patriótico, fue un grito de dignidad y fue un grito de soberanía, de manera que hoy, a la luz de todo lo que está aconteciendo, vale la pena recordarlo y, como vos decías, con mucha alegría. Bien, sí, celebrarlo. Celebrarlo, sí, claro, porque a veces el neoliberalismo nos quiere hacer creer que hablar de soberanía es hablar en antiguo, es hablar en pasado, y no hay nada más actual, no hay nada más vigente, nada más contemporáneo que la soberanía puesta en jaque, que la soberanía arrinconada, que el Estado arrinconado para que el Estado no decida. Porque ¿qué es la soberanía? Es el poder decidir, es el decidir en función del bien común, de los intereses de la nación, y los grupos económicos, a veces corporizados en estructuras muy poderosas como el Fondo Monetario Internacional, hackean al Estado, lo arrinconan y lo tratan de poner en su mínima expresión o en su mínima capacidad decisional. De esa manera, con el Estado fuera de toda decisión, quien decide es el mercado. Entonces, atacan, atentan contra la soberanía con la idea de generar un espacio amplio para los negocios, para los intereses de estos grandes grupos económicos y fundamentalmente financieros. Es un contexto bastante complicado, digamos, el nacional, como para, bueno, pensar en esta idea, en este concepto de la soberanía, como que todavía no está tan instituido. De hecho, hay mucha gente que no sabe qué se celebra hoy, por qué es feriado. Por El eso, problema, digamos, sí, porque sí, claro. desde los establecimientos educativos, ¿cómo se educa eso?
Claro, lo primero que me parece muy interesante que efectivamente se instituya como una celebración, pero a veces los docentes cometemos el error de caer en los hechos históricos y quedarnos ahí en el pasado. Y en realidad el pasado nos debe interrogar todo el tiempo, bueno, ¿y hoy cómo está la cosa? ¿Y por casa cómo andamos? Es decir, si la historia nos sirve como un repensar el presente, como un aprendizaje, la verdad es que sirve de poco. Y reitero, pensar hoy en términos de soberanía es pensar en términos de futuro, porque, como vos decías, hay un contexto realmente muy complejo si uno analiza el presupuesto nacional y uno analiza la serie de condicionamientos por los cuales ese presupuesto se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional, dice claramente acá se cedió soberanía. Acá no es lo primero el pueblo argentino, la nación argentina, sino acá estamos obligados por esta serie de condicionamientos a entregarle todos nuestros esfuerzos o gran parte de nuestros esfuerzos al Fondo Monetario. Es decir, la soberanía cuestionada, el Estado Nacional incapaz de enfrentar a estos organismos realmente muy poderosos y bueno, me parece que hay que replantearlo desde la docencia, desde la cultura, desde estos espacios son fabulosos. Yo estoy seguro que mucha gente se está enterando hoy lo que se celebramos ayer, digamos, y bueno, tiene fecha de hoy, ¿no? Bueno, yo creo que con el correr del tiempo se va a ir como instituyendo este día como una celebración más de las que hay, son celebraciones patriotas y que hay que recordar y por eso nosotros también decidimos, Fabián Rojas, nuestro compañero, decidió que era un tema importante para hoy, ya que tenemos el día justo, que es el 20 de noviembre. Sí, me parece que sí. Bueno, nosotros estamos siempre dispuestos a venir a nuestra casa. Yo estoy un poco en representación del Departamento de Ciencia Política, de la FACSO, de la Universidad Nacional de San Juan, motivo por el cual siempre desde esta casa estamos dispuestos a poner el hombro y felicitamos a ustedes porque en otros canales normalmente no se habla de estas cosas. Bien, bueno, muchísimas gracias Álvaro. No, gracias por el conocimiento y bueno, y profundizar sobre este tema importante. Gracias a ustedes.